Amigas y amigos de Tesicafé, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a su programa Tesitips, programa en el cual estaremos abordando inquietudes, temas, propuestas, sugerencias, críticas sobre este proceso llamado tesis. Les saluda el profe Lugo, no sin antes darle la bienvenida a un invitazo que tenemos el día de hoy, un invitazo que además sé que está relacionado mucho al mundo de las tesis, un conocido seguramente de muchas y muchas de ustedes, y es el doctor Fabián Bonilla López. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, ¿qué tal, José? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que, pues, obviamente, dadas las condiciones de la emergencia sanitaria y el encierro, pero la verdad es que, ya sabes, tratando de ñoñar como un ejercicio, como un deporte cotidiano. Ahora ñoñar en confinamiento, ¿no? Exacto. Muy bien, amigas y amigos, si quieren comentar algo, decirle algo al doctor Fabián o también al equipo de Tesicafé, pueden comentar aquí abajito en el Facebook Live, les leemos, les escribimos, les contestamos y al mismo tiempo pueden apelar a cualquiera de nuestras redes sociales digitales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, en todas ellas nos encuentran como Tesicafé. Les leemos, en serio les leemos y nos interesa muchísimo que expresen lo que piensan y sienten respecto a Televinar. Mi estimado Fabián, voy a dar una breve semblanza sobre ti para que la audiencia que te tope más y quien no te topa, te conozca. El doctor Fabián Bonilla López es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Comunicación y Política por la UAM y doctor en Ciencias Sociales en el área de Conocimiento de Comunicación Política por la UAM Xochimilco. Entre sus materias se encuentra análisis de la comunicación emergente y la comunicación alternativa e intercultural, también en la Facultad de Ciencias Políticas UNAM, al tiempo que estudia temas relacionados a movimientos sociales, movimientos etnopolíticos y autonomía, comunicación intercultural, medios alternativos y radios alternativas y comunitarias. Se ha desempeñado en sitios como Conaculta, en Canal 11 TV, al tiempo que también fue instructor electoral en el Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal, entre algunas otras cuestiones en las cuales ha estado mi estimadísimo Fabián. Fabián, bienvenido. Fue mi profesor, además, entre muchas cosas, ahí donde lo conocí. Fue mi profesor de comunicación emergente. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, bien, la verdad es que, pues aquí en el encierro, pero bien, tratando de impulsar y generar, producir y construir puentes con la banda, con las personas que de alguna manera pues se encuentran ahí también generando desde la creatividad. Pues hablando de creatividad y de puentes y también de generación, platícanos en qué andan ahorita tus proyectos de investigación, cuáles son tus líneas actuales, porque uno de los puntos es mostrar cómo quienes hacen tesis después y al mismo tiempo también están en otras investigaciones, ahora tú ya como profesor, ¿qué es lo que andas haciendo actualmente, Fabián? Pues mira, como sabes y un poco lo que comentabas en mi currícula, pues de alguna manera yo tengo un pie en la academia y un pie, digamos, en el activismo, ¿no? Entonces, en la academia, pues como profesor de asignatura, afortunadamente junto con el profesor Felipe López Veneroni, coordino un proyecto PAPIT. También lo coordinaba el buen Fernando Martínez Elorriaga, pero desafortunadamente pues tuvo un accidente y falleció hace relativamente muy poco. Entonces, pues ahora pues nos quedamos al frente de este proyecto PAPIT que intenta generar un puente precisamente entre la antropología política y la comunicación política. Entonces, pues estamos tratando de vincularlo a partir obviamente de las narrativas, los discursos, pero estas narrativas, estos discursos que entran en confrontación, que entran en litigio y que de alguna manera es pensar el disenso, el desacuerdo desde un ámbito de la comunicación política que, como sabes, pues de repente nos ganan más estas cuestiones acerca de pues los acuerdos, las negociaciones y los consensos y de repente bueno, al menos en este proyecto intentamos también darle como un marco teórico, un marco explicativo a las manifestaciones, a las pugnas, a los conflictos. Eso por un lado. Y por el otro, pues estoy en digamos, una suerte de colectivo que se autodenomina Beiñu Sabi, que sería
pues precisamente una especie de lucha desde la cultura, apelando precisamente a la historia milenaria de los pueblos originarios en este país. Entonces, como de alguna manera también me adscribo como parte de una cultura originaria, pues de alguna manera estamos impulsando ahí proyectos que tienen que ver básicamente con la lengua, que como sabes, pues están las lenguas originarias en este país en una condición de subalternidad o una condición, digamos, de minoría. Entonces, de alguna manera también desde ahí estoy impulsando proyectos, propuestas, opciones, ¿no? Y obviamente, pues lo que tiene que ver con la parte también, ¿no? Entre un puente y el otro, pues es el impulso de los trabajos de investigación, de tesis que hacen compañeras y compañeros a partir precisamente o que en buena medida tienen que ver con movimientos sociales o con políticas emancipatorias. Dentro de tus trabajos de investigación, Fabián, me parece que un punto fundamental que siempre has proclamado y subjetivado además es el adscribir como parte de la comunidad Newsabi, como parte de tu identidad, no solamente como persona, sino como investigador. Suena muy gracioso, ¿no? Que de pronto el investigador no sea la persona, pero de pronto venimos de algunos paradigmas en los cuales se nos invita a despojarnos de esta identidad o subjetividad. ¿Cómo has llevado esta relación entre tus proyectos de investigación, licenciatura, maestría, doctorado, ahora un PAPIME, y tu labor como activista y como investigador que se adscribe como parte de la comunidad Newsabi? Pues básicamente es como pensarte siempre como en un proceso muy amplio, complejo de traducción, ¿no? Es decir, estás traduciendo todo el tiempo, no solo la, digamos, traducción lingüística, que es por lo regular lo que pues se piensa y se trabaja en el ámbito académico, sino también una suerte de cartografía que puedes desplegar utilizando la lengua materna, la lengua originaria, y entonces puedes como de cierta forma tener una traducción de la complejidad social a partir precisamente de las lenguas, ¿no? Y obviamente implica pues una serie de situaciones o dimensiones que por lo regular quienes se adscriben a la investigación o a la academia pues no lo toman, no lo consideran, aunque para nosotros es sustancial. Es decir, la lengua es, digamos, un mecanismo, una forma de hacer comprensible el mundo, pero al mismo tiempo es como una forma de tensionarlo, ¿no? De alguna manera de hacer que sean evidentes o se manifiesten con mayor visibilidad como las contradicciones, las ambigüedades, las relaciones asimétricas. Entonces, para mí es como una especie de caballo de batalla, ¿no? Que lo llevo todo el tiempo y que obviamente implica pues estar como en procesos y en dimensiones distintas, diferenciadas, pero al mismo tiempo pues todas como atravesadas precisamente por la dimensión del lenguaje, de la lengua. Entonces eso pues de alguna manera hace que las cosas se tornen un poco, digamos, por lo menos ricas en experiencias, ¿no? Es decir, puede estar en un seminario internacional con personas que están pensando desde un pensamiento eurocéntrico, pero al mismo tiempo puede estar en una comunidad Newsabi, en una comunidad de otra nación originaria, pensando alternativas emancipatorias, autonómicas, de libre determinación, ¿no? Entonces, como que ese marco tan general te permite como pensar muchos mundos. Es decir, no es, bueno, entiendo que es una metáfora, pero la verdad es que esta intención de pensar múltiples mundos al mismo tiempo ayuda mucho a tratar de, pues también, por lo menos no desanimarte en la posibilidad de un cambio, de una transformación. Oye, bueno, siempre ha habido una identidad súper fuerte en parte en comunidades, en individuos, en la academia no queda exenta a ello. O sea, históricamente podríamos rastrear muchos y muchas investigadoras que hacen parte de su identidad la investigación y viceversa. Pero también hay otros círculos, aquí en Tizicafé llega mucha banda con esta típica frase que te sonará en el cual es tu tema de investigación no es de investigación, tu tema no aporta nada al campo o tu tema tiene demasiada subjetividad. Y me gustaría preguntarte, tú como una persona que has sabido negociar, llegando hasta el doctorado, que no es sencillo, con tu identidad y al mismo tiempo con los temas que exigen ciertos enfoques de la academia, ¿qué le dirías a toda esta banda que quiere subjetivarse, que quiere hacer una tesis sobre
parte de su identidad y de pronto se han topado con estas trabas institucionales? Pues yo la verdad es que ahí veo varias situaciones. Una fundamental es la necesidad de un desplazamiento y una ruptura precisamente con una academia o con un formato de investigación muy limitado, muy acotado, ¿no? Es también hacer una revisión muy puntual, pero al mismo tiempo demoledora de lo que puede ser las ciencias, ¿no? Y en particular las ciencias sociales. La verdad es que yo me paro en un punto donde la neutralidad, la objetividad, que son como los presupuestos que te demanda la academia o la investigación, de pronto pues yo trato de disiparlos, de que no sean como el elemento que sea como lo central en una investigación. En buena medida porque creo que son trampas, son regalos envenenados de la propia modernidad que nos invitan a pensarnos fuera, como elementos externos a las problemáticas sociales. Entonces yo trato de irrumpir eso, ¿no? Y de proponer lo contrario, que sería hacer que las investigaciones, los trabajos académicos estén totalmente habitados por las experiencias, por las subjetividades, de alguna manera pensar la investigación como precisamente como una parte de un proceso complejo de procesos de subjetivación, donde tú mismo te estás transformando, tú mismo estás cambiando, obviamente en diálogo, y bueno, el diálogo no implica pues solo empatía o como pues simplemente una charla entre amigos. El diálogo es precisamente una serie de referencias a la atención, al conflicto, a la posibilidad de poder hablar, escuchar a alguien que tiene una posición quizás distinta a la tuya, pero que de alguna manera hay una necesidad de comprensión, ¿no? Entonces yo sí trato como de decirles, metan su subjetividad, metan su historia de vida, de alguna manera recuperen partes de su biografía, utilicen estrategias metodológicas que tengan que ver precisamente con estos campos donde, digamos, tampoco es pretender pensar desde las singularidades, pero sí nuestra biografía o nuestra historia de vida, pensarla en diálogo con otros y esos otros pueden ser pues nuestros, digamos, iguales, pero también puede ser los libros, otras fuentes, otras referencias, ¿no? Al final es un diálogo que está interconectado a través de una red de voces múltiples, diversas y desde muchos lugares. Definitivamente, mi estimado. Sí, súper sí. Súper sí dice la chaviza hoy. Mi estimado Fabián, vamos a una primer cápsula, una cápsula que está preparada por Nat Castrejón. Nat nos recomienda lugares para ir a echar el cafecito, para ir a tomar algo y al mismo tiempo avanzar en estos procesos de la investigación. Ahora mismo vamos con la segunda parte de su cápsula sobre la Carabina 3030, un café ligado además a causas sociales que está aquí en el barrio de Santo Domingo. La verdad es que nos recibieron súper chido, nos abrieron las puertas de su cafetería y les invitamos a que lo visiten. Además hay prácticas de comercio justo y otras cuestiones que pueden comprar ustedes. Lo que sale de ahí también va en apoyo a algunas comunidades al sur de nuestro país. Pero, ¿qué les digo yo? Mejor que se los diga Nat, que se les antojen unos pastelitos y café. Vamos a esta cápsula y regresamos a Tesi Tips con el doctor Fabián Bonilla. Adelante, mi amigo Jesus, que está en producción. Ahora, ¿puedes contarnos, por favor, sobre de dónde obtienen los ingredientes con los que preparan todas las posibilidades de comidas y bebidas que hay aquí? Sí, claro, pues nuestra fuente principal es la central de abastos. Nosotros buscamos la mayoría de los ingredientes que sean de la mejor calidad. Hay muchos, obviamente, y también para mantener costos, buscamos mantener costos y calidad. Buscamos aunque vayamos a la central, no buscamos las cosas más baratas que encontremos ni nada. Buscamos calidad, tenemos nuestros proveedores también. Y sobre todo, por ejemplo, nuestro plus con las ensaladas y lo que damos es, utilizamos la lechuga hidropónica, Okay. que también
Eso sí, aunque vayamos a la central, nos llegamos rotundamente a buscar lechuga en la central, porque no es de la mejor calidad. Esta tiene un sabor diferente, fue tratada diferente. Apoyamos a una empresa, a una microempresa también que se dedica a eso, a la siembra de lechuga hidropónica y de otras hortalizas. Entonces hemos tenido una buena relación con ellos desde hace 5 años ya, que ofrecemos este producto, y realmente creemos que es un plus para nuestros platillos, ¿no? Dar una lechuga que está tratada diferente, que creció con agua limpia, que no tiene animalitos, que no tiene fertilizantes, insecticidas. Entonces creemos que eso es indispensable. También en el uso de nuestros ingredientes con los productores de Tulyehualco. Utilizamos su aceite de olivo y aceitunas. Entonces también son como la base de nuestros aderezos, ¿no? Y que les encantan a los clientes también. Buscamos que sean de la mejor calidad, ¿no? Y que sean pues justo con pequeños productores. Y nuestros cafés también están elaborados con la leche de los productores de San Nicolás Totolapan, aquí en el Ajusco, de vaquitas Jersey, que también son tratadas así con mucho amor. También tenemos relación directa con ellos, ¿no? O sea, no es nada por intermediarios ni nada, es directa con ellos, con la familia. Entonces sabemos que nos están entregando un buen producto, una buena leche, recién ordeñada, fresca, y también la producción de los quesos, de algunos quesos como el panela y el yogur que también utilizamos, ¿no? Entonces sí buscamos darle a los clientes de la mejor calidad, de todo lo que sea posible. Si es orgánico está bien, o sea obviamente es nuestro objetivo. También el café es directamente con la familia, ¿no? Productora de café, viene de Veracruz, de la zona de Coatepec. Entonces es una relación de los productos que más se mueven aquí. La relación es directa con el proveedor, ¿no? Con el distribuidor, con el proveedor, sí. Y entonces estamos como muy orgullosos de eso, ¿no? De que podemos tejer relaciones con ciertos productores y apoyarlos, sobre todo. La granola, también la familia que la realiza en Yautepec, Morelos, o sea, es una buena relación, y sobre todo creemos que también pues los apoyamos de cierta forma, ¿no? Y además la forma por la que se venden aquí en el barrio es muy buena. La respuesta de los clientes es muy buena, ¿no? Son productos que hemos manejado desde que empezamos, y la respuesta de la gente es muy buena, les gusta, creen que es un precio accesible. Entonces estamos como muy orgullosos de eso, ¿no? De poder ofrecerle al cliente la cercanía, ¿no? La disposición de estos productos a un bajo costo, ¿no? O a un costo justo. Hola, buenas tardes y mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? José Alfredo. José Alfredo. Ay, muchas gracias. Cuéntenos, por favor, qué está preparando. Bueno, ahorita estamos preparando un pastel de papa con jamón. Es un pastel que lleva una capa de papa con jamón, queso chihuahua, lleva crema que va preparada con mantequilla, sus condimentos que es sal y pimienta, y otra vez se hace la otra capa de papa con jamón, queso chihuahua, y hasta arriba va la capa de queso chihuahua para que de la presentación. Bueno, este es un pastel ya después del proceso de preparación. Así queda después de sacarlo del horno. Tarda aproximadamente 20 minutos para agarrar lo doradito, que no se vea que está metido en horno de microondas. Más que nada que es horno eléctrico. Y así queda. Ay, pues qué rico. Así ya sabemos cómo se prepara uno de los platillos estrella que nos dijo Karen. Sí, claro que sí. Pues aquí estamos cuando gusten. Entonces, ahora vamos a conocer algunos de los postres de la Carabina 3030 y Karen nos va a explicar cómo son cada uno de ellos. Sí. Pues bueno, aquí tenemos
los postres que elaboramos aquí, el pay de queso, que con los requesón de la ordeña lo elaboramos. También tenemos el panqué de elote. Cada uno tiene como sus virtudes, o creo yo eso, porque el elote, por ejemplo, es un pan, podría decirse así, que elaboramos sin harinas, también para la gente que no pueda comer harina, que sea intolerante. Es el único que estaba preparado sin harina. El de zanahoria, que es uno de nuestros estrella, muy rico. El de zanahoria como el de plátano están elaborados a base de harina integral también. O sea, buscamos, a pesar de que sean algo rico, pues que también sea lo menos, de lo más saludable, ¿no? Que podamos ofrecerles a los clientes. Y aquí también elaboramos el flan, el napolitano, que también está elaborado con leche de la ordeña, ¿no? Entonces le da una consistencia más rica, porque como con leche entera, como que le da un mejor sabor. Entonces faltó un brownie, pero ya se nos acabaron, entonces también con mucho chocolate. O sea, sí es para los grandes fans del chocolate, por eso también se acaba pronto. Pero pues sí, es de lo que los podemos ofrecer aquí en la carabina, los postres hechos en casa. Regresamos a estos Tesitips junto al doctor Fabián Bonilla. Espero que se les haya antojado el cafecito, los pastelitos, la leche, las almendras, las aceitunas. Ven un buen de cosas ahí. Yo te invito a un café cuando ya sea momento, mi estimado Fabián. Y estamos de nuevo aquí de vuelta a Polacas. Va, con mucho gusto, Josué. Perfecto. Pues mi estimado Fabián, me gustaría que ahora ya pasamos de tus temas de investigación que tienen que ver con la subjetividad, que ahora están en las propuestas desde la comunicación política para escenarios con mayor diálogo y menos polarizaciones, a tus procesos de tesis. Ya hiciste 3 tesis, una locura, miren. Del otro lado seguramente habrá gente que diga, yo no puedo con la primera, ¿cómo le ha hecho Fabián con las 3 que lleva? Platícanos anécdotas, detalles, consejos que te vienen a la mente cuando hablo de las 3 tesis. Yo me acuerdo mucho de tu tesis de doctorado por los memes, porque ahora como yo comparto muchos memes, creo que lo tomé de ti. Tú compartías muchísimos memes. Pero ¿cómo ha sido vivir estos procesos entre licenciatura, maestría y doctorado? Pues sí, como te comentaba, Josué, la verdad es que ha sido como muy distintas las dimensiones, muy diferenciados los procesos. Pero al final hay como sabes, como una especie de punto de articulación, porque en el caso de mi tesis de licenciatura lo hice sobre una identidad urbana híbrida muy compleja que se denomina desde una parte externa como los Mazahua Cholo Escatopunks, ¿no? Entonces trabajé esa parte de, digamos, una población migrante que llega a la Ciudad de México y después me seguí a la maestría con un trabajo ya más como una especie de puente hacia mi propia identidad y hacia la identidad de la familia, que precisamente ya era hablar sobre la migración ñusabi en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Y al final dije, ¿qué hago aquí? ¿No? Yo tengo que irme a ñusabi precisamente y al final hice una tesis doctoral sobre museos comunitarios allá en ñusabi, digamos, en el estado de Oaxaca. Y entonces, de alguna manera, había como una necesidad de pensar la identidad, la representación, ¿no? Entonces, yo creo que son temas muy interesantes, muy complejos, y yo la verdad es que invitaría a todos los que nos ven y nos escuchan, pues que de alguna manera puedan trabajar estos ámbitos de la identidad y que muchos de ellos, o quizás sería interesante pensar que la mayoría de los temas que tienen que ver con la identidad, tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Como si fuese una especie de espejo la tesis y que de alguna manera eso permite, pues, adentrarnos, ¿no? Yo siento que muchas cosas suceden cuando uno está realizando una tesis y de alguna manera tenemos que agarrarnos, ¿no? Nos tenemos que sujetar de algo para concluir un proceso que puede ser muy difícil, muy angustioso y, como tú sabes, también muy burocrático, ¿no? Entonces, de alguna manera sería interesante poder pensar
como una especie de fortalezas, de cosas que a uno le potencian su responsabilidad, su compromiso, porque al final es un compromiso con uno mismo, ¿sabes? Entiendo que la tesis puede ser como el cierre de un ciclo, como puede ser precisamente como pensar que pues a alguien más está habitando ese deseo de concluir, pero creo en buena medida que el trabajo es algo personal, muy íntimo a veces, y que de alguna manera tenemos que ajustarnos y reconocer que debemos de agarrarnos de algo, y qué mejor que sea nuestra propia biografía, nuestra propia historia, ¿no? Entonces, yo sí creo que la tesis tiene esa parte, ¿no? De ser algo, un elemento que nos atraviesa, que nos interpela, que nos afecta, pero que de alguna manera también nos brinda opciones y posibilidades de generar y construir diálogos, ¿no? Con otras experiencias, con otras personas que de alguna manera han tenido procesos similares, pero que uno que está en el ámbito universitario, pues te da la posibilidad de hacerlo en un texto, en un documento, en una narrativa. Eso creo que para mí es fundamental, ¿no? Pensarte involucrado totalmente en la tesis, ¿no? No pensarlo como un elemento, simplemente como un trámite más, como algo que se tiene que realizar porque hay una instancia universitaria, académica, al final institucional, la que te lo demanda, sino más bien la posibilidad de narrar y de contar desde tu propia percepción tantas cosas, tantas situaciones. Entonces yo sí le sugeriría que sea un ejercicio muy personal, pero al mismo tiempo apelando precisamente a construir diálogo con los demás. Mucho, bueno, tú lo sabes mucho mejor que yo, porque incluso por profesores de tu generación y de más arriba nos los contaban, ¿no? Cuando fue la explosión del movimiento zapatista, hubo mucha banda que se fue a hacer trabajo etnográfico y se quedó con los zapatistas. Lo mismo pasa ahora con tesistas que, apelando a algo que traían entre sus curiosidades, yo ahora recuerdo un amigo brasileño que tenía ascendencia palestina, se fue a Palestina y casi se queda allá, o sea, porque descubrió como su raíz, ¿no? O sea, fue una cuestión de descubrimiento muy fuerte. Su tesis terminó siendo un documental de raíces de brasileños que tienen raíces palestinas, que era su caso. Bueno, lo digo en el sentido en el cual a veces el tema te puede envolver. ¿Qué te ha aportado a ti tu tema, estimado Fabián, a nivel personal, social, a nivel académico, este desarrollo que nos has contado de licenciatura, doctorado? ¿Qué herramientas te ha dado para el Fabián que en este momento está frente a nosotras y nosotros hablando tan apasionadamente de lo que ha investigado y de su propia identidad, que es la identidad Newsabi? Pues mira, para sintetizarlo un poco, sería como en un momento vinculado precisamente a la universidad, a la UNAM. Yo hace 10 años exactamente entré a un diplomado que la verdad es que no tenía idea o no tenía mucha idea de lo que iba a tratar. Era el primer diplomado sobre lengua y cultura Newsabi. Yo estaba en clase, una alumna me dijo, mire, profe, lo que apareció en la Gaceta de la UNAM, van a abrir un diplomado de lo que usted nos platica en clase. Y la verdad es que yo dije, órale, ¿no? Eso nunca lo había visto. Y sobre todo con esa referencia hacia la cultura Newsabi como tal, desde la autodenominación. Entonces para mí fue como muy significativo el tener, de alguna manera entrar a un salón de clases y darme cuenta de que la lengua, la cultura, la memoria, el patrimonio, los paisajes, no sé, todo eso que en algún momento lo vi desde otra perspectiva y con otros ojos, también era posible trabajarlo desde el ámbito académico, ¿no? Yo cuando entré a ese salón de clases, precisamente mi vida cambió, o sea, radicalmente. O sea, la verdad es que hasta ahora no doy crédito de esto, pero es como si de repente algo se volteara y que no sé, el mundo para mí fue otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que no dudo que haya otras experiencias similares a la mía, pero para mí fue un cambio significativo, ¿no? Un punto de inflexión, un antes y después. Y ahora pues trato como de recuperar, pensar desde la lengua, desde la cultura, desde la memoria, desde los vínculos, desde, digamos, todo eso es como un arsenal o como toda una suerte
no sé cómo llamarlo, un repertorio muy amplio de elementos para poder significar la realidad, el mundo, pero también la academia y la investigación. Entonces, para mí fue como muy interesante poder pensar ese momento y que de alguna manera, pues sí, me ha dado herramientas, no sabes, ¿no? Que me permite, por ejemplo, eh, hacer vínculos y trazar dimensiones que en algún momento eran inauditas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento leía sobre la traducción un trabajo de Roland Barthes acerca de que la traducción puede pensarse como una especie de desenredar algo que se volvió un poco torcido, ¿no? Y entonces eso es precisamente lo que dicen en mi lengua originaria, ¿no? Que traducir es desenredar, así de fácil y así de sencillo, ¿no? Entonces conectar un pensamiento contemporáneo francés, eurocéntrico, como podría ser la obra de Roland Barthes, y de repente recuperarlo también desde mi cultura, para mí son esos puentes y esas posibilidades y esas opciones, ¿no? Para poder construir desde ahí algo totalmente, si quieres, distinto, diferente, pero al mismo tiempo no implica un cierre, no implica una exclusión propia, sino más bien tratar de incidir y generar y proponer, ¿no? Es decir, esta asimetría histórica de las lenguas y de los pensamientos, irla borrando, darnos cuenta de que también las lenguas y las culturas originarias producen saberes y además saberes que están en circulación comunitaria, que es para mí lo más extraordinario. Es decir, no es el pensador de la modernidad que está encerrado en un espacio, sino que es algo que se está generando y se está intercambiando y se está produciendo comunitariamente. Qué chido es escucharte, me recuerda mucho cuando era tu alumno y que eran de mis clases favoritas. No se lo digo a todos los que vienen aquí, entonces es un comentario sincero. Ya te lo había dicho alguna vez, además, creo. Vamos a hacer una segunda cápsula, mi estimado Fabián, a propósito de este tema de las tesis. Acá en Tesicafé tenemos una sección llamada Soy Tesista, en donde la banda de Tesicafé nos cuenta cómo ha avanzado para quitarle como este cariz de elitismo a que la tesis es un tratado ininteligible, ¿sabes? Entonces, la banda nos cuenta sus experiencias. Y hoy tenemos una experiencia muy interesante porque es de Itzel, quien llegó aquí a Tesicafé literalmente hace 15 días. Nos pidió apoyo para un protocolo para una maestría en intervención psicológica. Desde que nos platicó me pareció una maestría maravillosa. También de excelencia académica, estas de CONACYT que te piden un proyecto muy mamalón, digamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a aventarnos e intentar hacerlo en una semana. El apoyo es fundamental entre compas, el apoyo también junto a profesores, profesoras que le apoyaron a ella, hizo que terminara el protocolo en una semana, no por arte de magia, sino porque tenía muy claro lo que quería a propósito de la identidad que tú estás narrando, y era darle un encauce epistemológico y metodológico. Itzel termina este protocolo hoy martes, que están viendo este programa, lo presentó, esperamos que le haya ido muy bien, preparamos algunas técnicas de argumentación y Itzel nos va a narrar parte de este proceso y va a responder algunas de sus preguntas que llegaron vía Instagram, así que tomemos nota porque me parece un caso bastante chido. Toda la buena suerte y toda la buena vibra, Itzel, ojalá que sea aceptada en esta maestría. Vamos a escuchar este testimonio y las preguntas que le mandaron ustedes. Adelante, Jesús. Hola, buen día. Soy Itzel, soy tesicafecista. Estoy realizando mi protocolo, más bien ya terminé mi protocolo de investigación. Está enfocado hacia la reinserción social y las afectaciones psicosociales que viven los expresidiarios en la Ciudad de México. Acabé este protocolo en una semana. Fue un periodo pues bastante corto, a decir verdad. Incluso cuando la gente se enteró de que tenía solo una semana para acabarlo, se sorprendió así como de, pues veamos qué podemos conseguir, ¿no? Sí fue difícil porque era trabajar desde que amanecía hasta que anochecía, más porque pues de repente era necesito tal referencia, necesito averiguar tal cosa. Lo que pues me ayudó bastante fue tener el apoyo de Tesicafé en este proyecto, sobre todo porque no tenía la facilidad de contar con alguien que me guiara. Entonces, haberme enterado de este grupo de apoyo fue súper útil y realmente me ayudó a progresar y pulir los elementos que necesitaba en mi protocolo. Entonces, de verdad es muy útil.
haberlo completado de verdad en una semana me impresiona. Empecé desde el lunes y terminé el domingo así exactamente a las 12 y cacho de la noche. Y fue así como de, ok, ya puedo descansar y disfrutar ya un poco, ¿no? De aquí en lo que tengo la revisión ya de la escuela, de la institución a la que entregué mi protocolo. Lo que me motivó a realizar mi maestría, uno simplemente es ampliar mis conocimientos del área y la segunda sería sobre todo ya tener una mejor posibilidad de ingresar a un trabajo, porque me estaba dando cuenta que ya los trabajos que me estaban llamando más la atención o trabajos en la área que me interesaba, que es el aspecto social, era de, no, es que tienes que tener una maestría, o sea, si tienes características que ocupamos o necesitamos o son útiles para donde te podríamos contratar, pero no tienes maestría o alguna especialidad. Entonces, era así como las dos cosas que tenía, o sea, también ya necesito como retomar cosas de mi carrera, porque hay un momento en la vida laboral que te consumen ciertos aspectos y empiezas a descubrir otros prácticamente de tu licenciatura, lo que podrías seguir retroalimentando para tu conocimiento. Entonces diría que fueron esas dos. La hago, como ya dije, porque quiero saber más, de verdad, necesito saber más. A veces yo me daba cuenta también de las carencias que tenía y trataba de involucrarme más en estudios, buscar diplomados, cursos, todo lo que pudiera, pero sentía que a veces quedaba como esa necesidad de saber más, como un huequito. Y dije, quiero saber más y quiero estar con una gente que quiera hacer una investigación y sobre todo ya aprender yo realmente a hacer una investigación por mi cuenta, yo sola, sin la ayuda de nadie, que en sí pues sí tendrás como tu asesor, pero yo llevar el proceso, ¿no? Entonces, de verdad ya era como unas ansias de saber más. Este tema ya lo tenía, hace muchísimo, desde que leí un artículo, pero sí iba enfocado hacia las mujeres, que era la prostitución en las cárceles de México. Y de ese terminé dirigido otro que era básicamente cómo hay familiares que dejan a los reclusos en total olvido, que no, ya ni se acuerdan si tienen hijos o hijas fuera, ya ni siquiera los dejan hablar con ellos cuando hacen llamada. Entonces, ya era algo que me interesaba y una vez mi hermana me pidió ayuda para un trabajo. Y le dije que de qué era un ensayo, le dije, de qué tema o qué? Y me dijo, es libre. Y yo, bueno. Y para entonces había leído recientemente un artículo de la reinserción social y dije, ok, vamos a hacerlo. Y la verdad me gustó mucho cómo me quedó. Y dije, ok, creo que es momento ya de considerar ampliarme en este campo y ofrecer algo a esta comunidad. Y conforme iba averiguando del tema, me di cuenta que sí, la prisión es un campo muy olvidado, los presidiarios, pero ya afuera es aún más olvidado. Entonces fue cuando dije, ok, quiero agarrar este grupo y estudiarlo. Sobre todo, dar una aportación. Suena muy raro, pero rara vez organizo mi tiempo, porque es como de, ok, voy a ponerme de tal a tal hora, pero ya cuando veo, yo ya me pasé de ese tiempo. O de repente me estresé y digo, es que no sé, quiero hacer otra cosa, excepto ver un computador o mi celular, ¿no? Entonces lo que yo digo, ok, tienes que lograrlo, acabar aunque sea a las 2 o 5 de la mañana, o sea, es como tu límite. Entonces yo lo que hago más bien es ponerme límites, pero en un periodo muy largo, y es como de, ok, tienes que progresar todo esto, y el máximo es hasta que las 2 o 5 de la madrugada, que son como las horas que normalmente me pongo y que llego a aguantar despierta en situaciones donde tengo que levantarme temprano y hacer otras cosas, pero es como ponerme, ok, tienes que parar, si te arreglas y te sientas a trabajar, ya cuando te dé hambre comes y regresas. Y así tienes en esos periodos, pues un estrés o una ansiedad de desahogarme, pues sí, los aprovecho, pero es así de, tienes que llegar hasta este objetivo, más bien yo voy por objetivos, no por tiempos. Bueno, pues espero de verdad que les haya sido de ayuda mi explicación. Es lo que es la tesis, los protocolos, las investigaciones en general es muy difícil, muy pesado. Creo que hay un momento y lo ponen siempre como muy claro, tienes que escoger un tema que te apasione para que, pues en el momento en que ya estés llorando diciendo ya no puedo, de verdad digas, ok, ¿por qué lo escogí? Ah, fue por esto. Y continuar con el amor que de verdad le dedicaste desde la creación del tema.
Entonces, no se rindan, no están solos, de verdad, creo que encontrar un grupo en el que comparten el mismo estrés como este sí café es de mucha ayuda y no ayuda, y ayuda sobre todo a no sentir desamparado en este momento que de verdad parece que simplemente es como que no progresas, pero créeme que siempre hay una luz al final del túnel. Regresamos con el doctor Fabián Bonilla, quien nos está contando sobre sus proyectos de investigación, sobre identidades, subjetividades, hasta la traducción ya salió, lo cual me parece maravilloso. Y ahora, mi estimado Fabián, te toca la pregunta picosita de nuestras y nuestros tesistas. No te espantes, no te tocó tan picosita, ¿eh? La verdad es que ha habido algunas que yo creo que las más picositas son las ontológicas. Te tocó una epistemológica, entonces no te preocupes, va a ser una pregunta picosita, pero más focalizada al ámbito de tu perspectiva como investigador y profesor. Y la pregunta es, ¿cuál es tu posición respecto a los diplomados, titulación por promedio, extensión de conocimientos, que de pronto tienen un cariz de, híjole, pues no estás devolviendo nada o no te estás subjetivando? Pero bueno, vamos a ver, ¿cuál es tu perspectiva? Siéntete totalmente libre de decirnos lo que se te venga en gana, Fabián. Pues sí, la verdad es que aquí me gustaría poner como muchos memes, ¿no? Mi respuesta podría estar como traduciéndose a partir de memes, ¿no? Yo entiendo, o sea, entiendo perfectamente que sobre todo este miedo, este terror que luego es derivado precisamente de poder pensar lo que señalabas, ¿no? Una tesis como un tratado que solo es para eruditos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un enorme prejuicio, un estereotipo muy contundente de lo que puede ser un trabajo de tesis y que quizás para alguien que tiene, pues, no cifrada precisamente su deseo o no sé, sus ganas también en la realización de la tesis, de repente aparezcan estas propuestas. A mí lo que se me hace complicado y se me hace tramposo, pues más bien es como lo que comentaba hace rato, ¿no? Como una especie de regalo envenenado, ¿sabes? Pues sí, un diplomado, pero un diplomado que te cuesta 25,000 o 30,000 pesos, ¿no? Entonces, como que dices, ok, ¿de qué se trata, no? De que adquieras un conocimiento que te pueda ayudar a un desarrollo profesional, o básicamente esto se ha reducido a una cuestión netamente económica o monetaria, o qué pasa, porque al final creo que muchos piensan que se puede comprar un título universitario por este tipo de vías, ¿no? Y también otro tipo de modalidades que, bueno, en mi caso como profesor en la facultad que he visto, pues es esta extensión de conocimientos, que se me hace una buena apuesta, pero también, o sea, también tiene sus detalles y una suerte de situaciones que creo que más que potencien, digamos, las capacidades académicas o de investigación, pues te permita, por ejemplo, no sé, meter materias que sabes que vas a estar tranquilo, que quizás no sea tan exigente, ¿no? Es decir, formas, mecanismos que de pronto se pierde de vista, o lo que yo pienso es que muchas de estas formulaciones, propuestas alternativas, lo que hacen es que se pierda de vista propósitos éticos y de alguna manera la responsabilidad y los compromisos que se tiene en una universidad, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esta dimensión de la formación, del aprendizaje, del diálogo de saberes, ¿no? Y que de repente pues simplemente se intente buscar una alternativa, una opción, entre comillas, más fácil, ¿no? Porque la verdad es que 25,000 pesos para un perfil universitario de la UNAM es muy complicado, no todos podemos acceder a eso. Y por otro lado, creo que cada vez hay más de esto, ¿no? Entonces, yo soy muy, en este caso, como muy, me pongo en una posición de comprensión de estas situaciones, pero te digo, yo siento que lo que hay también es un prejuicio muy fuerte hacia la tesis que se tiene que desmontar y que se tiene que de alguna manera romper. Y sobre todo los que estamos en el ámbito de las ciencias sociales, ¿sabes? Quizás
en ciencias exactas o en otro tipo de situaciones haya, digamos, una necesidad de tener que, no sé, por ejemplo, así tal cual, demostrar una hipótesis o no sé, ese tipo de situaciones que de repente pareciera que la tesis, si no se hace como se tiene que hacer como te dicta un manual o como te dicta una formulación teórica metodológica, pues ya no se puede hacer de otra manera, ¿no? Entonces, creo que buena parte de nuestra chamba es también desmontar esos estereotipos, esos prejuicios que se tienen en torno a la tesis, ¿no? A favor, de mi parte, a favor, a favor. ¿Qué opina la gente que está del otro lado viéndonos? Por favor, déjenos aquí abajito en Facebook Live sus comentarios, sus preguntas, sugerencias, temas, invitadas e invitados, con mucho gusto les leemos. También estamos en Twitter, Spotify, Facebook, YouTube y bueno, todas las redes habidas y por haber, menos TikTok, todavía no llegamos hasta allá. Por ahí uno del equipo Bichito que acá anda conectado, según iba a hacer TikToks de tesistas y ya nos dejó colgados. Por ahí manden el reclamo a Bichito para que haga sus TikToks informativos y educativos sobre la tesis. Mi estimado Fabián, uno de los puntos que me parece atraviesa tus palabras, tus clases y tus investigaciones es la sensibilidad social. De pronto, en este capitalismo cognitivo, es bien extraño hablar de estas palabras, ¿no? Porque creatividad, innovación, emprendimiento, sensibilidad son significantes ya tan gastados que de pronto uno los dice y se nos viene a la mente X artista dando alguna donación. Pero la sensibilidad de la cual tú partes para analizar me parece un tema interesante y que un académico, profesor como tú, nos podría hablar de ello. ¿Por qué es importante la sensibilidad social al momento de hacer una tesis, Fabián? Pues un poco lo que te comentaba, Josué, que tiene que ver precisamente con que nosotros como individuos, como personas, como sujetos, sujetas, al final estamos atravesados por las experiencias que queremos también tratar de hacer comprensibles con un trabajo de investigación. No somos exentos, no estamos ajenos. Y por otro lado, pues la academia o la investigación no es un lugar ajena tampoco a la propia experiencia, a las subjetividades, a las trayectorias de vida. Entonces yo sí considero que en buena medida tiene que ver esta sensibilidad desde la ruptura, como te comentaba, ¿no? A nosotros la modernidad con el cogitus cartesiano pues nos plantean esta distinción entre razón y cuerpo, que pues también podríamos traducirlo como razón y experiencia o sensibilidad, ¿no? Entonces pareciera que la sensibilidad no habita o no forma parte de la reflexión analítica, teórica, epistémica. Yo todo lo contrario, o sea, y ahí es donde aparece precisamente esta dimensión, te digo, como New Savvy, o pues podríamos llamarle New Saviesca. Por ejemplo, pensar en mi lengua se dice Gianni, pero es lo interesante de esta lengua. Esta lengua no puede funcionar si no hay individuos. Entonces no tenemos una formulación genérica o abstracta, ¿no? Como puede ser un verbo que simplemente sea pensar, sino yo digo yo pienso, ¿no? Pero no estoy diciendo yo pienso como en la modernidad, es decir, si uno traduce y explica la etimología de Giannini, que sería básicamente yo pongo mi adentro, ¿no? Yo lo levanto, ¿no? Entonces, no es la razón, digamos, o no es una apelación directa a la razón, es una apelación a los sentimientos, a los afectos, a las emociones, a todo lo que habita en nuestro interior, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso a mí me permite pensar la sensibilidad, digamos, por un lado, desde una dimensión total, ¿no? Donde está tu cuerpo, tu sensibilidad, tu historia, tu entorno, tu contexto, tus referentes, tus deseos, ¿no? Y por otro lado, la dimensión social, ¿no? Creo que al menos quienes somos producto de universidades públicas y que de alguna manera hemos abanderado la lucha por la educación pública y gratuita,
no podemos dejar de lado esta dimensión de apelar siempre a una suerte de sensibilidad social que nos permita tratar de comprender, pero también tratar de incidir para una transformación de esos elementos. Yo sé que el trabajo de tesis es muy acotado, muy reducido, no sirve para hacer una transformación radical de la sociedad, pero sí sirve para digamos, empezar las discusiones, los debates, las reflexiones, los acompañamientos, el vínculo, la comunidad, ¿no? Y yo creo que eso sí sirve la tesis, ¿no? Para poder como acercar, digamos, pensamientos o reflexiones que están un poco perdidas, extraviadas o distantes y que de repente a través de un ejercicio teórico metodológico se puede hacer un diálogo, ¿no? Entonces yo sí creo que la sensibilidad social implica la necesidad de pensar que las cosas no pueden seguir como hasta ahora, ¿no? Estamos en digamos, no se puede pensar la pandemia sin los efectos nocivos de una destrucción de nuestros entornos, de nuestro medio ambiente, y que de alguna manera mucho de lo que está aconteciendo en todos lados tiene que ver precisamente con una ruptura, con una suerte no sabes, es como darle la espalda a una memoria milenaria que nos invita a pensarnos como parte de el mundo, ¿no? Es decir, tú sabes que la modernidad nos ha llevado a distanciarnos cada vez más del ambiente. Nosotros aquí en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Sin tenerlo consciente, pero 3 veces somos, los que tenemos la posibilidad, 3 veces somos violentados porque no sabemos ni siquiera de dónde vienen los productos con los cuales nos alimentamos, ¿no? Entonces, imagínate, hay una ruptura total en cuanto a lo que tenemos como energía, como vitalidad, y al mismo tiempo, pues, totalmente atravesada por una economía capitalista, ¿no? Entonces, de repente, sí, lo que se pierde es un poco la coordenada de que somos parte de este mundo, que todos habitamos la misma casa, que a pesar de que somos seres humanos y que de alguna manera supuestamente somos seres racionales, no necesariamente somos el centro del universo, ¿no? Sino que de alguna manera somos parte y que de alguna manera también tenemos que reconocer que hay otros que habitan estos espacios, otros que tienen sensaciones y sentimientos en estos espacios, ¿no? Entonces, creo que también tendríamos que ser un poco menos, ¿sabes? Engreídos, un poco menos narcisistas, un poco menos, pues, digamos, insensibles frente a todo lo que está pasando. Y bueno, la academia, la investigación, el trabajo de tesis también tienen su parte en todo esto. Sí, definitivamente sí, Fabián, nos has hecho reflexionar mucho. Vamos a la última cápsula y regresamos con comentarios finales de nuestro invitado, el doctor Fabián Bonilla López. Esta última cápsula corre a cargo de nuestro amigo productor Jesús, quien va a mandar en 5, hazlo en 5, con el Doc Lira para que nos enseñe algunas claves de cómo argumentar un proyecto ya desde la lógica posgrado, para ingresar a esta cuestión llamada maestría o doctorado. 5 claves de argumentación para ingresar a maestría y doctorado. Vamos con ello, Jesús, y regresamos. Hola, soy el Doc Lira, un gusto estar con ustedes. En esta ocasión me tocó hacer la cápsula sobre 5 consejos para poder defender con argumentos tu tesis de maestría en cualquier situación y en cualquier defecto, sobre todo ante un jurado que sea un poco quisquilloso. Así que comenzamos. El tip número 1 es la mejor defensa de tesis es un ataque de tesis, ¿no? Y no de manera violenta. Un buen ataque de tesis es una tesis bien argumentada, una tesis que ofrezca una serie de elementos que puedan convencer de la plausibilidad de lo que estamos diciendo a la persona que te está leyendo, ¿vale? Una tesis se tiene que defender sola, es lo que llamarían los tutores por lo regular, ¿no? Que no necesites tú estar al lado de la tesis para poder explicarla bien. Solito en el texto se tiene que explicar todo, tus ideas, tus fundamentos, de una manera muy clara. Entonces, el primer tip sería ese,
La mejor defensa es el ataque y hacer un buen argumento de tu tesis. Ahora, los siguientes tips recorren elementos que deben de contener un argumento para poder ser válido, ¿vale? El primer tip que podemos darles es que un argumento tiene que tener una buena afirmación. ¿Qué entendemos por afirmación? Como la idea clave. ¿Qué es lo que quiero que mis lectores crean? En este ejemplo, podemos decir, una afirmación es, debería hacerse una prueba para determinar si tiene diabetes, ¿vale? Ese es el segundo tip que les doy. Metan una afirmación. Esa afirmación tiene que llevar un soporte. Eso quiere decir que el tercer tip sería ponerle evidencia o fundamentos a esta afirmación. ¿Qué es una evidencia? Una evidencia es un dato clave. Son las razones por las que deberían creer tu afirmación. En este caso, si uno dice, debería hacerse una prueba para determinar si tiene diabetes, la evidencia sería porque el valor de sus niveles de glucosa es de 200, ¿vale? Otro tip es que, además de la afirmación y de la evidencia, un buen argumento debe de tener una justificación. La justificación es un principio general, es un supuesto lógico que vincula la afirmación con la evidencia que estamos dando. Cuando decimos, usted debería hacerse una prueba para ver si tiene diabetes porque sus niveles de glucosa están alrededor de 200, la justificación podría ser porque cuando alguien presenta un valor de 120 o más en sus niveles de glucosa, es una señal de que puede tener diabetes, ¿vale? Esa es la justificación general, el supuesto lógico. Y por último, además de la afirmación, las evidencias y la justificación, siempre es muy importante comentar las condiciones. Las condiciones es muy sencillo, es decir, cuándo sí y cuándo no es válido el argumento que estoy presentando. Limitan la certeza de las conclusiones. Y esto es muy importante porque hacen frente a probables objeciones de los lectores. Uno no puede decir que el cielo se ve azul siempre, ¿no? A veces se verá negro, a veces se verá rojo, a veces se verá de otras tonalidades. Entonces siempre es importante meterle condiciones a nuestro argumento porque no siempre va a suceder o va a ser lo que nosotros estamos argumentando. En este caso, como ejemplo de lo que les voy dando de usted debería de hacerse la prueba de la diabetes porque tiene un nivel de 200 y porque más de 120 por lo regular es símbolo de que la padece, la condición sería que un valor de 200 no siempre es signo de diabetes. Alguien que acaba de comer un pancito dulce por la mañana puede alcanzar esta cifra sin necesidad de tener la enfermedad, ¿no? Entonces, esos serían mis 5 tips. La primero es la defensa, la mejor defensa es el ataque, es hacer un buen argumento y después 4 elementos que debe de contener un argumento, que es la afirmación, la evidencia, la justificación y unas condiciones claras. Con estos elementos, si lo siguen, su tesis seguramente se va a defender sola y va a ganar plausibilidad ante sus críticos y no van a tener ustedes que estar batallando a cada rato para que les crean lo que quieren dar a entender, ¿no? Que es lo que quieren que el lector crea. Esto sería todo, chicos. Espero que les haya gustado estos consejos. Agradecemos al amigo Doc Lira que otra vez se animó a participar con estos 5 consejos para entrar a maestría o doctorado, dependiendo lo que ustedes quieran hacer de sus vidas. Mi estimado Fabián, nos queda un poquitillo de tiempo. Quiero que nos des algunos comentarios finales, cómo te puede contactar la banda y de antemano agradecerte al tiempo que recordamos pueden participar aquí en el Facebook Live para dejar sus comentarios sobre esta sesión de Tesis Tips. Adelante, mi estimado. Pues desafortunadamente no puedo decir que me pueden encontrar en algún pasillo de la facultad en este momento, ¿no? Que eso hubiera sido lo más, no sé, lo más que hubiese deseado, pero pues aprovechando un poco de lo que planteas y de lo que va, pues ahora por las redes sociales, ¿no? Tampoco soy tan metido, trato de tener como mi propia salud mental y no soy tan, sabes, tan metido en las redes, pero en Facebook sin problema, así como mi nombre, Fabián Bonilla López. La verdad es que pues mi trabajo en mi papel como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas me ha permitido, pues la verdad es que
trabajar directamente con muchos egresados, muchos estudiantes de la facultad, pero al mismo tiempo también como empezar a generar proyectos y puentes con otras universidades y con otros ámbitos académicos. Entonces, creo que vale la pena también como romper un poco esta idea de solo pensarse en la UNAM. Actualmente dirijo una tesis doctoral en la UAM Xochimilco, a pesar de que no soy profesor allá, y he estado dirigiendo también proyectos en otros campus y en otras, digamos, sedes de la propia UNAM, ¿no? Entonces, yo creo que uno puede también como multiplicar sus esfuerzos, sus energías y también pues buscar el encuentro, ¿sabes? Eso es lo que me gusta de todo esto, que al final cada proyecto, cada chico o chica que llega con una propuesta, aunque sea pues simplemente una idea, algo que me está generando ruido, ¿no? Algo que quizás no le puedo poner totalmente como un proyecto, que simplemente es algo que me está generando una tensión en mi interior. Para mí ese tipo de situaciones al final son encuentros, ¿no? Y que en cada encuentro hay algo que nos deja, que nos marca, que nos enseña cosas, ¿no? También hay desencuentros, ¿no? Obviamente también hay banda con la que de repente pues no hay nada, ¿no? No hay un elemento, no hay, no sé, igual algún día podríamos pensar el vínculo afectivo, amoroso del deseo en la tesis, ¿no? Pero sí, también tiene que ver con una cuestión, ¿sabes? Como de cierta empatía o de cierta transferencia, apelamos a la narrativa psicoanalítica, ¿no? Donde hay esas posibilidades y esas opciones. Entonces, sí, la verdad es que yo siempre estoy abierto al encuentro y pues si gustan, pues ahí me pueden encontrar en el Facebook o de alguna manera simplemente ahí buscan mi currícula que tiene la página de la UNAM y ahí también aparece mi correo electrónico y pues siempre estoy como abierto y a disposición de la banda que se quiera acercar. Pues dejas en el tintero un temazo que es el amor-odio con tanto deseo y afecto en la tesis, bien psicoanalíticamente, que nosotros bien encantados de discutirlo. Mi estimado Fabián, muchas gracias por tenerte aquí en este telestudio por primera, pero yo espero que no última vez. A nombre del equipo de Tesicafé, en producción Jesús Vega, manejo de redes a cargo de Sari, el arte lo lleva Angelina Mijares y como asistente de producción Víctor López Barojas. Muchas gracias, mi estimado Fabián. Gracias a toda la banda que está allá viendo. Por ustedes es que se hace este espacio. Denle like, compartan. Parezco youtuber, pero siempre lo digo. Si no dan like y comparten, pues nos deja hasta abajo el algoritmo de Facebook y hagan que esto llegue a otros oídos para que terminemos este proceso llamado tesis. Nos estamos sintonizando. Hasta luego.